Elena perdió a su esposo y a su hermana en un accidente, o al menos eso creyó durante un año entero. Un café en la costa, una conversación con una extraña y luego una mirada que cambió todo. ¿Y si las personas que enterraste estuvieran vivas? ¿Y si fingieron su muerte para escapar contigo como cómplice involuntaria? Esta es la historia de una mujer traicionada por los dos amores más grandes de su vida y de cómo convirtió esa traición en justicia. Quédate hasta el final, porque la verdad no solo duele, la verdad te quema. El sol mediterráneo se reflejaba en los cristales del pequeño café donde Elena Martínez sostenía su taza de café con manos temblorosas. Había pasado un año desde el accidente. Un año desde que perdió a las dos personas más importantes de su vida. Su esposo Roberto y su hermana menor, Carla. Un año desde que su mundo se desplomó como un castillo de naipes. Necesitas alejarte, Elena, le había dicho su terapeuta. Necesitas encontrar paz fuera de esos recuerdos que te persiguen. Y así, con el corazón hecho pedazos, pero con la determinación de quien busca sanar, Elena había emprendido este viaje a la Costa del Sol española, lejos de su hogar en Buenos Aires, lejos de los lugares que le recordaban a ellos. Roberto y Carla habían muerto el 15 de marzo del año anterior, exactamente 2 días antes de su 10º aniversario de bodas. Habían salido juntos a comprarle un regalo sorpresa, algo que Elena nunca llegó a conocer. El accidente había sido brutal. El auto se había salido de la carretera, en una curva peligrosa, volcando y prendiendo fuego inmediatamente. Los bomberos tardaron horas en controlar las llamas, y cuando finalmente lo hicieron, los cuerpos estaban irreconocibles, carbonizados hasta el punto de que solo pudieron ser identificados por sus pertenencias y registros dentales. Elena cerró los ojos, tratando de alejar esos recuerdos que aún la despertaban gritando en las madrugadas. El terapeuta tenía razón. Necesitaba este tiempo para sanar, para encontrar una manera de seguir adelante sin ellos. Disculpe, ¿está libre esta mesa? Elena alzó la vista y se encontró con una mujer mayor, de cabello plateado y sonrisa amable, que señalaba la silla frente a ella. Gracias, querida. Soy Carmen Delgado. No puedo evitar notar que pareces muy pensativa. ¿Todo está bien? Elena estudió a la mujer. Había algo confortante en su presencia, algo que la invitaba a confiar. Soy Elena, y sí, supongo que estoy procesando algunas cosas. Perdí a mi esposo y a mi hermana hace un año, y este es mi primer viaje desde entonces. Ay, lo siento mucho, querida. La pérdida nunca es fácil, especialmente cuando son las personas que más amamos. ¿Fue repentino? Un accidente de auto. Fueron juntos a comprarme un regalo de aniversario y... Elena sintió el nudo familiar en la garganta. Nunca regresaron. Carmen extendió su mano y la puso suavemente sobre la de Elena. El dolor es el precio que pagamos por amar, pero el amor verdadero nunca muere, querida. Solo se transforma. Esas palabras resonaron en Elena de una manera que no esperaba. Había algo en la forma en que las dijo, con una sabiduría que parecía venir de la experiencia personal. ¿Usted también perdió a alguien?, preguntó Elena. Carmen sonrió tristemente. Perdí a mi hijo hace 5 años. Creí que era un accidente, pero después descubrí que había sido asesinado. La verdad puede ser dolorosa, Elena, pero siempre es mejor que vivir en la mentira. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? A veces, querida, las personas que amamos no son quienes creemos que son, y a veces los muertos no están tan muertos como pensamos. Antes de que Elena pudiera preguntar qué significaba eso, Carmen se levantó. Debo irme, pero espero que encuentres las respuestas que estás buscando. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto tiempo pase. Elena se quedó sola, con las palabras de Carmen resonando en su mente. Había algo inquietante en la forma en que había hablado, como si supiera algo que Elena no sabía. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se encontró caminando por las calles adoquinadas de Marbella, dejando que la brisa marina calmara sus pensamientos. Había algo en las palabras de Carmen que la había perturbado profundamente. Los muertos no están tan muertos como pensamos. ¿Qué había querido decir con eso? Mientras caminaba, Elena comenzó a recordar detalles del accidente que había tratado de suprimir. El oficial de policía que le había dado la noticia había sido extrañamente vago en los detalles.
Fue un accidente terrible, señora Martínez. El auto se salió de la carretera y se incendió inmediatamente. Lamentablemente no pudieron hacer nada. Pero ahora, en la quietud de la noche, Elena recordaba otras cosas. Recordaba cómo Roberto había estado actuando extrañamente en las semanas previas al accidente. Había estado recibiendo llamadas que no respondía en su presencia, saliendo temprano del trabajo sin explicación, y había notado que él y Carla habían estado pasando mucho tiempo juntos últimamente. En ese momento, Elena había pensado que quizá estaban planeando algo especial para su aniversario. Pero ahora, con las palabras de Carmen resonando en su mente, comenzó a preguntarse si había otra explicación. No, dijo a sí misma, estás siendo paranoica. Roberto te amaba. Carla era tu hermana. No puedes empezar a dudar de ellos ahora. Pero mientras regresaba a su hotel, Elena no podía sacudirse la sensación de que había algo que no encajaba en toda la historia del accidente. Al día siguiente, Elena decidió tomar el ferry a Tánger. Había oído que era un viaje hermoso y esperaba que la distracción la ayudara a alejar los pensamientos inquietantes de la noche anterior. El ferry estaba lleno de turistas y Elena encontró un lugar en la cubierta donde podía disfrutar del sol y el aire marino. Se había puesto lentes de sol oscuros y un sombrero, queriendo pasar desapercibida y simplemente disfrutar del viaje. Estaba perdida en sus pensamientos cuando los vio. Al principio pensó que era una ilusión, un producto de su mente perturbada y su corazón quebrantado. Pero cuando se quitó los lentes de sol y miró más de cerca, su corazón se detuvo. Era Roberto, su esposo muerto. Estaba parado en la otra punta de la cubierta, con el cabello más corto y un poco de barba, pero era definitivamente él, y a su lado, tomada de su brazo como si fuera la cosa más natural del mundo, estaba Carla, su hermana. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su respiración se volvió laboriosa, sus manos comenzaron a temblar violentamente y por un momento pensó que se desmayaría. No puede ser, murmuró para sí misma. No puede ser. Pero allí estaban, vivos, riéndose juntos, comportándose como una pareja. Elena se escondió detrás de un pilar, observándolos con una mezcla de shock, horror y una creciente comprensión terrible. La forma en que Roberto tocaba la espalda de Carla, la forma en que ella se acurrucaba contra él, la forma en que se miraban, no era la forma en que un cuñado mira a su cuñada. Dios mío, susurró Elena mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de la manera más horrible posible. Estaban teniendo una aventura, pero eso no explicaba por qué estaban vivos. Si habían fingido su muerte, ¿por qué? ¿Y cómo? Elena sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos desde su escondite. Necesitaba evidencia, necesitaba pruebas de lo que estaba viendo, porque sabía que nadie le creería. Mientras los observaba, escuché fragmentos de su conversación. Estaban hablando en español, pero con acentos que Elena no reconoció. El dinero debe estar seguro en la cuenta de Suiza. Estaba diciendo Roberto. ¿Estás seguro de que Elena no sospecha nada?, preguntó Carla. Elena es demasiado inocente para sospechar. Además, lloró tanto en el funeral que todo el mundo la compadece. Nadie cuestionaría su historia. Elena sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. No solo habían fingido su muerte, sino que habían robado dinero y la habían usado como coartiva. ¿Y si nos reconocen?, preguntó Carla con ansiedad. Carla, hemos estado muertos por un año. Nadie nos busca. Además, mira a tu alrededor. Estamos en el medio del Mediterráneo, rodeados de turistas. ¿Qué son las probabilidades? Elena se dio cuenta de que tenía que ser muy cuidadosa. Si la descubrían, no sabía de qué serían capaces. Claramente habían planeado meticulosamente su muerte y su escape. No eran las personas que ella pensaba que conocía. Elena pasó el resto del viaje en ferry manteniendo su distancia, pero observando cada movimiento de Roberto y Carla. Cuando el ferry atracó en Tánger, los siguió a una distancia prudente. Los vio registrarse en un hotel bajo nombres que Elena no reconoció. Esperó a que entraran en sus habitaciones y entonces se acercó a la recepción. Disculpe, creo que vi a unos viejos amigos registrándose hace un momento. ¿Podría confirmar si Carlos Mendoza y Sofía Reyes están hospedados aquí? El recepcionista, un joven marroquí amable, asintió. Sí, señora. Llegaron esta tarde. ¿Quiere que les dé un mensaje? No, gracias. Quiero sorprenderlos. Elena se registró en el mismo hotel, pidiendo una habitación en el mismo piso. Esa noche no pudo dormir. Su mente estaba corriendo con preguntas
cómo habían falsificado su muerte, quiénes eran los cuerpos carbonizados en el accidente, cuánto tiempo habían estado planeando esto. Pero la pregunta que más la atormentaba era, ¿cuándo había comenzado la aventura entre Roberto y Carla? Al día siguiente, Elena decidió que necesitaba respuestas. Pero primero necesitaba ayuda. Recordó a Carmen, la mujer que había encontrado en el café, y sus palabras inquietantes. Sobre la verdad, había algo en Carmen que sugería que sabía más de lo que había revelado. Elena regresó a España en el siguiente ferry, dejando a Roberto y Carla en Tánger. Tenía que encontrar a Carmen. Elena encontró a Carmen en el mismo café donde se habían conocido. Esta vez Carmen no parecía sorprendido de verla. «Hola, Elena, te estaba esperando». «¿Me estaba esperando? ¿Por qué?» Carmen sonrió tristemente. «Porque vi la misma expresión en tu rostro que yo tuve cuando descubrí la verdad sobre mi hijo. Encontraste algo, ¿verdad?» Elena se sentó, temblando. «Los vi. A Roberto y a Carla. Están vivos». Carmen asintió como si esto fuera exactamente lo que esperaba escuchar. «Cuéntame todo». Elena relató todo: el viaje en ferry, verlos juntos, la conversación que había escuchado sobre el dinero en Suiza, los nombres falsos en el hotel. Cuando terminó, Carmen se inclinó hacia adelante. «Elena, hay algo que necesitas saber. Mi hijo no murió en un accidente. Fue asesinado porque descubrió una red de personas que fingían sus muertes para escapar con dinero robado o para comenzar nuevas vidas. Estuve investigando durante años y creo que tu esposo y tu hermana son parte de la misma red». ¿Una red? Sí, tienen contactos en morgues, hospitales, oficinas de registros. Pueden falsificar muertes, crear identidades nuevas, lavar dinero. Es una operación sofisticada que ha estado funcionando durante años. Pero, los cuerpos, ¿había cuerpos carbonizados en el accidente? Carmen bajó la voz. «Elena, esos cuerpos probablemente fueron robados de una morgue. Es terrible, pero es así como funciona. Toman cuerpos de personas que murieron en otros accidentes o de personas sin familia, los colocan en autos robados y crean escenas de accidentes falsas». Elena sintió náuseas. «¿Cómo sabes todo esto?» «Porque he estado investigando durante 5 años. Mi hijo, Miguel, era contador forense. Descubrió discrepancias en cuentas bancarias, transferencias de dinero sospechosas. Cuando comenzó a hacer preguntas, lo mataron, pero hicieron que pareciera un accidente». Carmen sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. «He estado rastreando miembros de esta red. Cuando te vi ayer, cuando me dijiste sobre el accidente de tu esposo y tu hermana, supe que había encontrado otra conexión». Elena abrió la carpeta con manos temblorosas. Había fotografías, documentos, registros bancarios. Y ahí, en una de las páginas, vio algo que le heló la sangre. Una foto de Roberto tomada desde lejos, con fecha de 6 meses después de su supuesta muerte. «¿Cómo conseguiste esto?» «He estado siguiendo el rastro del dinero. Tu esposo era contador, ¿verdad? Tenía acceso a cuentas de clientes, información financiera. Probablemente robó millones antes de fingir su muerte». Elena recordó cómo Roberto había estado trabajando hasta tarde en las semanas previas al accidente, cómo había estado nervioso y distraído. Ahora todo tenía sentido. ¿Y Carla? Probablemente era su cómplice desde el principio, la hermana menor de confianza que podía ayudar sin levantar sospechas. «Elena, lamento decirte esto, pero probablemente estaban planeando esto mucho antes de que tú supieras nada». Elena sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. ¿Una red? Sí, tienen contactos en morgues, hospitales, oficinas de registros. Pueden falsificar muertes, crear identidades nuevas, lavar dinero. Es una operación sofisticada que ha estado funcionando durante años. Pero los cuerpos, había cuerpos carbonizados en el accidente. Elena tomó un momento para asimilar toda la información y luego preguntó con un temblor en la voz: ¿Y Carla? Probablemente era su cómplice desde el principio, la hermana menor, de confianza, que podía ayudar sin levantar sospechas. Elena, lamento decirte esto, pero probablemente estaban planeando esto mucho antes de que tú supieras nada. Elena sintió como si fuera a vomitar. ¿Cuánto tiempo crees que estuvieron?
juntos. Basándome en los patrones que he visto, probablemente años, la aventura, el robo, la planificación del escape, todo esto toma tiempo. Elena pasó los siguientes días en una espiral de emociones: traición, ira, dolor, pero también una determinación creciente de obtener justicia. Carmen se había convertido en su aliada inesperada, compartiendo años de investigación y experiencia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Necesitamos evidencia sólida. Las fotos que tomaste son un buen comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos pruebas de las cuentas bancarias, evidencia de cómo falsificaron el accidente, conexiones con otros miembros de la red. Carmen había estado en contacto con un periodista de investigación llamado David Herrera, que había estado trabajando en una exposición sobre esta red criminal. Juntos, habían estado construyendo un caso durante años. David quiere conocerte, dijo Carmen. Cree que tu caso podría ser la clave para exponer toda la operación. Elena se reunió con David esa tarde. Era un hombre de mediana edad, con pelo gris y ojos intensos que hablaban de años de perseguir historias difíciles. Elena, lo que has descubierto es increíble. Hemos estado rastreando a esta red durante años, pero nunca habíamos tenido a alguien que los hubiera visto vivos después de su supuesta muerte. David le explicó que la red tenía contactos en toda Europa y América del Sur. Ayudaban a personas ricas a fingir sus muertes por diversas razones: evadir tributos, escapar de cargos criminales, comenzar nuevas vidas con identidades robadas. ¿Cuánto dinero crees que Roberto robó?, preguntó Elena. Basándonos en nuestras investigaciones de casos similares, probablemente entre 5 y 10 millones de dólares. Estas personas no hacen esto por pequeñas cantidades. Elena sintió una mezcla de horror y determinación. ¿Cómo los detenemos? Necesitamos que regreses a Marruecos. Necesitamos que los confrontes, pero con cámaras indigadas. Si podemos conseguir que admitan lo que hicieron, tendremos la evidencia que necesitamos. Elena sintió miedo. ¿Y si me lastiman? Tendremos gente siguiéndote. Además, ellos creen que están seguros. Han estado muertos durante un año sin ningún problema. No esperan que los hayas encontrado. Carmen tomó la mano de Elena. Elena, sé que esto es aterrador, pero piensa en todas las otras víctimas de esta red. Piensa en las familias que han sufrido como tú has sufrido. Tienes la oportunidad de obtener justicia no solo para ti, sino para todos nosotros. Elena sabía que Carmen tenía razón, pero también sabía que esto cambiaría todo. Ya no era solo sobre su dolor personal, era sobre exponer una red criminal que había destruido muchas vidas. Está bien, dijo finalmente. Lo haré. Elena regresó a Tánger una semana después, equipada con una cámara oculta y un micrófono diminuto. David y su equipo estaban en una habitación de hotel cercana, monitoreando todo. Elena había practicado su historia. Había venido a Marruecos para esparcir las cenizas de Roberto y Carla en el lugar donde habían pasado su luna de miel. Una mentira, pero creíble. Había reconocido a Roberto en el hotel y quería confrontarlo sobre por qué se parecía tanto a su esposo muerto. Elena se acercó a Roberto en el bar del hotel. Él estaba solo, bebiendo whisky y leyendo un periódico. «Disculpe», dijo Elena con voz temblorosa pero controlada. «Sé que esto va a sonar extraño, pero usted se parece increíblemente a mi esposo fallecido». Roberto levantó la vista y Elena vio el momento exacto en que la reconoció. Su rostro se puso pálido y por un segundo vio pánico en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. «Lo siento, señora, pero creo que está confundida. Soy Carlos Mendoza». «Roberto», dijo Elena suavemente. «Sé que eres tú. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Roberto miró alrededor, nerviosamente. «Señora, no sé de qué está hablando. Nunca la he visto antes en mi vida». «Roberto Martínez», dijo Elena más fuerte. «Casado conmigo durante 10 años. Supuestamente murió en un accidente de auto junto con mi hermana Carla, el 15 de marzo del año pasado». Esta vez Roberto no pudo mantener la fachada. «Elena», susurró. «¿Cómo me encontraste?» Esa es la pregunta equivocada, Roberto. La pregunta correcta es, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste dejarme llorar tu muerte durante un año mientras estabas vivo, robando dinero y acostándote con mi hermana? Roberto se levantó rápidamente. Elena, no entiendes. Es complicado. ¿Complicado? Fingir tu muerte es complicado. ¿Robar millones de dólares es complicado?
¿Tener una aventura con mi hermana es complicado? ¡Cállate!, sisió Roberto agarrando su brazo. Ven conmigo, necesitamos hablar en privado. Elena permitió que la llevara a un rincón más privado del bar, sabiendo que todo estaba siendo grabado. Elena, escúchame. Estaba ahogándome en deudas. Había hecho algunas inversiones malas, había perdido dinero de clientes. Iba a ir a prisión. ¿Y Carla? Roberto bajó la cabeza. Carla y yo comenzamos a vernos hace 3 años. Nunca quisimos que pasara, pero... ¿3 años? Elena sintió como si la hubieran golpeado. ¿Estuviste engañándome durante 3 años? Elena, te juro que nunca quise lastimarte, pero estaba desesperado. Cuando conocí a estas personas que podían ayudarme a comenzar una nueva vida, parecía la única opción. ¿Qué personas? Roberto se dio cuenta de que había dicho demasiado. Elena, necesitas irte. Necesitas olvidar que me viste. Estas personas no son personas con las que quieres meterte. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo. Elena, si hablas sobre esto, si le dices a alguien que me viste, están personas que harán cualquier cosa para proteger su operación. En ese momento Carla apareció. Al ver a Elena, se le detuvo en seco. ¿Elena?, susurró. Hola, hermanita, dijo Elena con una voz helada que no reconoció como suya. ¿Cómo has estado? Ya sabes, aparte de estar supuestamente muerta. Carla miró a Roberto con pánico. ¿Cómo nos encontró? Esa no es la pregunta importante ahora, dijo Roberto. La pregunta es ¿qué vamos a hacer al respecto? Elena vio algo en los ojos de Roberto que nunca había visto antes. Una frialdad, una dureza que le espantó. ¿Qué van a hacer al respecto?, repitió Elena. ¿Me van a matar? ¿Como mataron a esas personas cuyos cuerpos quemaron en el accidente? Elena, dijo Carla con lágrimas en los ojos. Nunca quisimos que fuera así. ¡Te amamos! ¿Me aman? Elena se rió, pero fue un zumbido amargo. Si me amaran, no habrían fingido su muerte. No me habrían dejado llorar sobre sus tumbas vacías, no habrían robado dinero y huido juntos. Elena, dijo Roberto acercándose, ven con nosotros, podemos arreglar esto. Podemos estar juntos de nuevo. Elena se dio cuenta de que Roberto estaba desesperado, dispuesto a decir cualquier cosa para controlar la situación. ¿Juntos? ¿Tú, yo y mi hermana? ¿Qué tipo de arreglo estás sugiriendo exactamente? Elena, tienes que entender, dijo Carla. Roberto y yo, lo que tenemos es real, pero tú también nos importas. Podemos encontrar una manera de hacer que esto funcione. Elena miró a estas 2 personas que una vez habían sido las personas más importantes de su vida y se dio cuenta de que eran completos extraños. ¿Saben qué?, dijo Elena. Tienen razón, podemos hacer que esto funcione. Pero primero, necesito saber todo. Necesito saber cómo lo hicieron, quién los ayudó, dónde está el dinero. Necesito saber todo. Roberto y Carla se miraron. Elena pudo ver que estaba empezando sus opciones. Está bien, dijo Roberto finalmente, pero no aquí. Ven a nuestra habitación. Te contaremos todo. En la habitación del hotel, Roberto y Carla le contaron a Elena toda la historia. Todo estaba siendo grabado por las cámaras ocultas que Elena llevaba. Conocí a un hombre llamado Andrés Villarreal, hace 2 años, explicó Roberto. Era cliente mío. Cuando descubrió que yo había estado tomando prestado dinero de las cuentas de otros clientes, me dio una opción: trabajar para él o ir a prisión. ¿Qué tipo de trabajo? Ayudar a personas ricas a fingir sus muertes. Yo falsificaba los registros financieros, hacía que pareciera que habían perdido dinero en inversiones malas justo antes de sus accidentes. Carla ayudaba con la logística, conseguía documentos falsos, coordinaba las nuevas identidades. Elena miró a su hermana. ¿Cómo pudiste, Carla? ¿Cómo pudiste hacer esto? Carla estaba llorando. Al principio no sabía lo que estaba haciendo. Roberto me dijo que era para ayudar a personas que estaban en problemas financieros, pero cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, ya era demasiado tarde. Ya estaba involucrada. ¿Y la aventura? Comenzó durante nuestro primer trabajo juntos, admitió Roberto. Estuvimos viajando mucho, pasando mucho tiempo juntos. Elena, juro que nunca quise que pasara. ¿Pero siguió pasando durante 3 años? Sí, susurró Carla. Nos enamoramos. Sabíamos que estaba mal, pero decidieron que era más fácil fingir su muerte que divorciarse de mí. Elena,
No fue solo por eso, dijo Roberto. Andrés estaba presionándome para hacer trabajos más grandes, más peligrosos. Amenazó con matarnos si no cooperábamos. Fingir nuestra muerte era la única manera de escapar. ¿Cuánto dinero robaste? Roberto bajó la cabeza. $8 millones. Está en cuentas en Suiza y las Islas Caimán. Elena sintió una mezcla de horror y validación. Carmen había estado en lo cierto sobre todo. ¿Y los cuerpos en el accidente? Andrés se encargó de eso. Dijo que eran cuerpos de personas que habían muerto en otros accidentes. Personas sin familia. Los identificaron como nosotros usando nuestras identificaciones. Elena sintió náuseas. ¿Cómo pudieron hacer eso a esas personas? ¿Cómo pudieron hacer eso a sus familias? Elena, dijo Carla, sabíamos que estaba mal, pero estábamos asustados. Andrés nos dijo que si no cooperábamos, nos mataría a nosotros y a ti también. ¿A mí? Sí, dijo que conocía todo sobre ti, dónde trabajabas, tus rutinas. Nos dijo que fingir nuestra muerte era la única manera de mantenerte segura. Elena se dio cuenta de que esto era otra mentira, otra manipulación. ¿Y ahora qué? Ahora que los he encontrado. Roberto y Carla se miraron nerviosamente. Elena, dijo Roberto, necesitas venir con nosotros. Necesitas desaparecer también. Si Andrés descubre que nos encontraste, nos matará a todos. ¿Y dónde está Andrés ahora? En España. Tiene una base de operaciones en Barcelona. Elena, por favor, ven con nosotros. Podemos ir a América del Sur. Podemos comenzar una nueva vida juntos. Elena se dio cuenta de que Roberto y Carla realmente creían que ella accedería a esto. Realmente pensaban que después de todo lo que habían hecho, ella simplemente los perdonaría y se uniría a su nueva vida criminal. ¿Saben qué?, dijo Elena. Tienen razón. No puedo luchar contra esta sola. Si este Andrés es tan peligroso como dicen, necesito estar con ustedes. Roberto y Carla se relajaron visiblemente. Pero necesito saber más sobre la operación, continuó Elena. Necesito saber quién más está involucrado, cómo funciona todo. Si voy a estar en peligro, necesito saber todo. Durante la siguiente hora, Roberto y Carla le contaron todo sobre la red criminal. Nombres, ubicaciones, métodos, otros casos. Elena grabó cada palabra. Cuando finalmente terminaron, Elena se levantó. Necesito tiempo para procesar todo esto. Necesito pensar en lo que voy a hacer. Elena, por favor, no tardes demasiado en decidir. Cada día que pasa aquí es más peligroso. Lo sé. Mañana les daré mi respuesta. Elena regresó a su habitación, donde David y su equipo estaban esperando. Habían grabado todo. Elena, esto es increíble, dijo David. Tenemos confesiones completas, nombres, ubicaciones, detalles sobre cómo funciona la red. Esto es suficiente para desmantelar toda la operación. ¿Qué hacemos ahora? Ahora contactamos a la Policía Internacional. Tenemos suficiente evidencia para arrestar no solo a Roberto y Carla, sino a Andrés Villarreal y otros miembros de la red. Carmen, que había estado escuchando desde otra habitación, entró con lágrimas en los ojos. Elena, lo que has hecho hoy va a traer justicia para mi hijo y para muchas otras víctimas. Esa noche, Elena no pudo dormir. La adrenalina estaba en su mayor nivel. A la mañana siguiente, Elena se reunió con Roberto y Carla en el café del hotel. Ellos esperaban su respuesta. Esperaban que ella accediera a unirse a su nueva vida. He tomado mi decisión, dijo Elena, mirándolos directamente a los ojos. ¿Y?, preguntó Roberto ansiosamente. Mi decisión es que ustedes van a enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. Roberto y Carla se miraron confundidos. Elena, ¿de qué estás hablando?, preguntó Carla. Estoy hablando de justicia. Estoy hablando de que ayer, cuando me contaron toda su historia, estaba usando una cámara oculta. Estoy hablando de que la Policía Internacional ya tiene toda la evidencia que necesita para arrestarlos a ustedes y a su red criminal. Roberto se puso de pie bruscamente. ¿Qué hiciste? Hice lo que debería haber hecho desde el principio. Busqué la verdad. Y la verdad es que ustedes no son las personas que yo creía que conocía. Ustedes son criminales que robaron dinero, que fingieron su muerte, que me hicieron llorar sobre tumbas vacías durante un año. Carla estaba llorando.
Elena, somos familia. Somos tu hermana y tu esposo. No, dijo Elena, firmemente. Mi hermana nunca habría hecho esto. Mi esposo nunca habría hecho esto. Ustedes son extraños que, casualmente, compartían los rostros de las personas que yo amaba. En ese momento, las puertas del café se abrieron y entraron oficiales de la policía marroquí, seguidos por agentes de la Interpol. Roberto Martínez, también conocido como Carlos Mendoza, está arrestado por fraude, robo y falsificación de documentos. Carla Vega, también conocida como Sofía Reyes, está arrestada por los mismos cargos. Roberto miró a Elena con una mezcla de ira y desesperación. «Elena, no sabes lo que has hecho. Andrés va a venir por ti. Va a matarte». «Andrés Villarreal fue arrestado esta mañana en Barcelona», dijo uno de los agentes de la Interpol, junto con otros 12 miembros de la red. Esta operación ha sido desmantelada completamente. Elena vio cómo Roberto y Carla procesaban esta información. Vio el momento en que se dieron cuenta de que todo había terminado. «Elena», dijo Carla mientras le ponían las esposas. «Lamento todo. Realmente te amaba». «Si me amaras», respondió Elena, «nunca habrías hecho esto». En las semanas siguientes, mientras Roberto y Carla esperaban el juicio, más detalles sobre la red criminal salieron a la luz. Elena se enteró de que su caso había sido el catalizador para desmantelar una operación que había estado funcionando durante más de una década. David Herrera escribió una serie de artículos exponiendo toda la red y el caso se convirtió en noticia internacional. Elena se encontró en el centro de atención mediática, pero también encontró una forma de sanación que nunca había esperado. Carmen se convirtió en su aliada más cercana, y juntas fundaron una organización para ayudar a las víctimas de fraudes similares. Llamaron a la organización Fénix, porque, como Carmen le dijo a Elena, a veces tenemos que pasar por el fuego para renacer más fuertes. El juicio fue una experiencia agotadora, pero necesaria. Elena testificó sobre el dolor que había sufrido, sobre cómo había llorado sobre tumbas vacías, sobre cómo había cuestionado su propia cordura cuando comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Durante un año, dijo Elena desde el estrado, viví en un infierno de dolor y culpa. Me culpé por no haber sido una mejor esposa, por no haber sido una mejor hermana. Me pregunté si había hecho algo para alejarlos de mí. Nunca imaginé que mientras yo lloraba su muerte, ellos estaban vivos, juntos, gastando dinero robado. Roberto y Carla fueron sentenciados a 20 años de prisión cada uno. Andrés Villarreal recibió cadena perpetua por múltiples cargos, incluyendo el asesinato del hijo de Carmen. Durante el juicio, Elena se enteró de más detalles horribles. La red había sido responsable de al menos 30 muertes falsas durante 10 años. Habían robado más de $100 millones. Habían destruido docenas de familias. Pero también se enteró de algo que le dio una extraña paz. Roberto y Carla habían comenzado a pelearse casi inmediatamente después de llegar a Marruecos. La aventura que había parecido tan intensa había comenzado a desmoronarse cuando se dieron cuenta de que estaban atrapados el uno con el otro. La culpa los estaba matando, le dijo Elena al detective que había manejado el caso. Según los registros del hotel, habían estado discutiendo constantemente. Creo que parte de ellos quería ser atrapados. 6 meses después del juicio, Elena regresó a España, pero esta vez no estaba huyendo de recuerdos dolorosos. Esta vez estaba abrazando una nueva vida. Con el dinero recuperado del fraude, ella era legalmente la heredera de Roberto. Elena expandió la organización Fénix. Abrieron oficinas en España, Argentina y México, ayudando a víctimas de fraudes financieros y familiares que habían sido engañadas por redes criminales. ¿Sabes lo que me di cuenta?, le dijo Elena a Carmen durante una de sus reuniones de trabajo. El dolor que sentí durante ese año de luto no fue tiempo perdido. Fue tiempo que me preparó para esto. Me hizo más fuerte, más empática, más determinada a ayudar a otros. Carmen sonrió. Eso es lo que significa ser un fénix, Elena. No se trata de evitar el fuego. Se trata de usar el fuego para transformarse en algo mejor. 2 años después del juicio, Elena recibió una carta de Carla desde la prisión. Al principio no quiso leerla, pero Carmen la convenció. Elena, no tienes que perdonarla, pero quizás necesites escuchar lo que tiene que decir para tu propia sanación. La carta era larga y llena de arrepentimiento.
Carla explicaba cómo había sido manipulada inicialmente por Roberto, cómo había sido arrastrada gradualmente a una vida de crimen, cómo había estado demasiado asustada para decir la verdad. Sé que no merezco tu perdón, sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que no pasa un día sin que me odie por lo que te hice. Eras la mejor hermana que alguien podría tener, y yo destruí eso. Elena leyó la carta varias veces. Finalmente decidió responder. Carla, no puedo perdonarte lo que hiciste, pero puedo perdonarte por quién eras cuando lo hiciste. Espero que uses estos años en prisión para encontrar una manera de ser mejor persona. Cuando salgas, si realmente has cambiado, quizás podamos hablar. Elena nunca recibió una respuesta. Más tarde se enteró de que Carla había entrado en un programa de rehabilitación en la prisión y estaba trabajando para ayudar a otros prisioneros con problemas de adicción y manipulación. Roberto, por otro lado, nunca mostró arrepentimiento. Continuó insistiendo en que había sido víctima de las circunstancias, que había sido forzado a actuar como actuó. 5 años después de aquel día en el ferry que Elena vio a Roberto y a Carla vivos, Elena estaba de pie en una conferencia internacional sobre fraude financiero. Estaba siendo honrada por su trabajo con la organización Phoenix. Cuando perdí a mi esposo y a mi hermana, pensé que mi vida había terminado. Cuando descubrí que no habían muerto, que me habían traicionado de la manera más cruel posible, pensé que nunca podría confiar en nadie de nuevo. Pero aprendí algo importante. La traición nos puede destruir, o nos puede hacer más fuertes, nos puede hacer más cínicos, o nos puede hacer más compasivos. Nos puede hacer víctimas permanentes, o nos puede hacer guerreros para la justicia. Elena miró al auditorio lleno de investigadores, abogados y otros activistas. Elegí ser una guerrera. Elegí usar mi dolor para ayudar a otros. Elegí ser un fénix. Después de la conferencia, Elena caminó por las calles de Barcelona, la misma ciudad donde Andrés Villarreal había operado su red criminal, pero ahora, esas calles representaban algo diferente para ella. Representaban justicia, representaban cierre. Su teléfono sonó. Era Carmen. Elena, tengo noticias. Acabamos de ayudar a nuestra víctima número 500, una mujer en Colombia cuyo esposo fingió su muerte para escapar con dinero de narcotráfico. Gracias a nuestro trabajo, fue arrestado y el dinero fue recuperado. Elena sonrió. 500 familias que encontraron justicia, 500 historias de traición que se convirtieron en historias de superación. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Carmen. Muchas de estas víctimas nos han dicho que, aunque nunca habrían elegido pasar por esta experiencia, se alegran de haber descubierto la verdad. Se alegran de haber encontrado la fuerza para luchar. Elena asintió, aunque Carmen no podía verla. Sí, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir una mentira. Elena nunca se volvió a casar. No porque no pudiera amar de nuevo, sino porque había encontrado un propósito más grande que el amor romántico. Había encontrado una misión que llenaba su vida de significado. La organización Phoenix creció hasta convertirse en una red internacional con oficinas en 20 países. Ayudaron a miles de víctimas de fraudes similares, y su trabajo llevó al desmantelamiento de docenas de redes criminales. Elena escribió un libro sobre su experiencia, titulado Cenizas de traición, cómo el fuego del dolor me transformó en un fénix de justicia. El libro se convirtió en un bestseller internacional y ayudó a crear conciencia sobre este tipo de crímenes. Carmen se convirtió en la codirectora de Phoenix y juntas viajaron por el mundo, hablando en conferencias, entrenando a investigadores y ayudando a víctimas. En el 10º aniversario de la organización, Elena recibió otra carta de Carla. Esta vez, Carla le escribía desde un centro de rehabilitación donde trabajaba después de haber sido liberada de prisión. Elena, escribía Carla, sé que nunca podré reparar el daño que te causé, pero quiero que sepas que tu ejemplo me cambió. Ver cómo convertiste tu dolor en algo hermoso me inspiró a intentar hacer lo mismo. Ahora trabajo con mujeres que han sido víctimas de abuso y manipulación. Es mi manera de tratar de equilibrar el mal que hice.
No espero tu perdón, pero espero que sepas que la hermana que conociste, la que te amaba antes de que todo se volviera oscuro, esa persona está tratando de regresar. Elena leyó la carta y sintió algo que no había sentido en años. No perdón exactamente, pero sí una especie de paz. Carla estaba encontrando su propia manera de ser un fénix. Elena guardó la carta en un cajón especial donde conservaba todos los testimonios de las víctimas que había ayudado. Eran recordatorios de que el dolor, cuando se transforma correctamente, puede convertirse en la fuerza más poderosa para el bien. Esa noche, Elena se paró en el balcón de su oficina en Madrid, mirando las luces de la ciudad. 10 años antes, había estado en otro balcón, en otro país, planeando cómo seguir viviendo después de perder a las personas que más amaba. Ahora sabía la respuesta. No se trata de seguir viviendo después de la traición. Se trata de usar la traición como combustible para crear algo mejor. Se trata de permitir que el fuego del dolor te queme hasta los huesos y entonces levantarse de esas cenizas transformada. Elena cerró los ojos y susurró las palabras que había dicho a miles de víctimas a lo largo de los años. El dolor te puede romper o te puede hacer.
Pero mientras regresaba a su hotel, Elena no podía sacudirse la sensación de que había algo que no encajaba en toda la historia del accidente. Parece que la historia no terminaría todavía. ¿Será que Elena va a descubrir algo más? Bueno, esperemos la continuación de esta trama en el próximo video. ¿Desde dónde nos estás mirando hoy? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Nos encanta leerlos y sentir que estamos conectados contigo sin importar la distancia. Y ahora, dime, con el corazón en la mano, ¿tú perdonarías a tu pareja y a tu hermana si fingieran su muerte para huir juntos y dejarte atrás? Escribe en los comentarios justicia si crees que Elena hizo lo correcto. Queremos conocer tu opinión. Si esta historia te conmovió, regálanos un me gusta. Suscríbete para no perderte ninguna historia más y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos una nueva historia real como esta. Gracias por estar del otro lado. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir contando estas historias que nos hacen sentir y también pensar.